a mi hija para el tráfico de influencias. Señor presidente, le quitaron a mi hija por tráfico de influencias. Hola familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Pues yo con el gusto de saludarlos en otro programa de Poncho TV. Y bueno, pues hoy traigo dos noticias, o sea, dos paralelos de la información. Hace unos días resulta que un juez deja libre a una de una pequeñita, simple y sencillamente porque según el juez, esta pequeñita no se acordaba a sus cortos años de edad, pues a qué hora fue y en dónde era la ubicación. O sea, una niña de 4 años se tenía que acordar de, pues, en dónde había sido violentada. Entonces este video que a continuación les pongo, sale la mamá reclamándole al juez, diciéndole: oiga, ¿cómo es posible que usted, señor, deje libre a esta persona si tiene todas las evidencias con estos argumentos tan pobres? En realidad son pobres. Vamos a ver el video y ahorita lo platicamos. Bienvenidos a todos los que están sumando a la transmisión. Vamos a ver este video, lo platicamos. Y lo único que corroboran son esos tocamientos. Y desde luego esto es en perjuicio de los derechos de la infancia. Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. ¿Dónde está la corroboración de esa información? Entonces, la consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria, desde luego de justificar el delito de abuso, lo conducente es emitir fallo condenatorio. Se emite fallo fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso. Sí, señora. Señoría, una pregunta. Claro. ¿Usted vio a mi hija? ¿No le creyó? Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. ¿No es un abuso? Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el Pero día, tenía el 4 años horario. de edad, su señoría. ¿Cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? O sea, la capacidad de una niña de 4 años de edad, ¿cómo la va a saber ella? No es su responsabilidad saber la dirección de casa del tío, su señoría. Usted vio el tocamiento, usted le escuchó. Explíqueme de verdad por qué no le creyó. Hay todas las pruebas en peritajes ahí, favorables, su señoría. ¿Qué es lo que a usted no lo convenció? ¿Me lo puede decir, por favor? Desde luego, habría un momento para que si no está de acuerdo con la decisión, desde luego la pueda recurrir. Este tribunal se pronunció respecto de la insuficiencia probatoria por parte del personal de la Fiscalía para justificar esos aspectos que son torales y medulares. Ahora, la emisión de este fallo no prejuzga y no limita la investigación penal, la cual válidamente pueden actuarla en consecuencia. Claro, porque hay un abuso. Lo presenta, usted mismo lo dijo, y que no se pasa por alto, que presenta un abuso a la niña, que fue a los 4 años de edad. Entonces, ¿en dónde está eso? ¿En dónde están sus derechos? ¿En dónde está la protección? ¿En dónde está? ¿Porque la niña no supo la dirección? ¿Porque la niña no supo con exactitud el horario? ¿Era la responsabilidad de mi hija saber el horario? ¿De verdad? ¿A la edad de 4 años? ¿Era su responsabilidad? ¿En serio? Explíqueme eso, señoría. ¿De verdad una niña de 4 años tiene que saber la dirección de casa del tío? ¿Saber el horario exacto? Está presentando un abuso. Su señoría lleva 2 años sometida a terapias y pruebas en peritajes con criminología que el mismo padre solicitó. Con Tania, con Verónica Mozo, todas dicen lo mismo. Su señoría, ¿qué está pasando? O sea, si usted, siendo el juez, no está protegiendo a una menor que presenta un abuso, ¿quién la va a proteger?
¿De verdad no lo convenció mi niña que le mostró el tocamiento en la entrevista? ¿No lo convenció? ¿De verdad? Se lo mostró. Y todo coincide con todos los videos que se mostraban anteriormente, con todas las pruebas de peritajes que le dijeron cómo fue el tocamiento. ¿No lo convenció? ¿Tiene mayor peso una dirección que una niña de 4 años tenía que saber? ¿De verdad? ¿De verdad, su señoría? ¿Usted es padre? ¿Qué hubiera hecho usted si fuera su hija a los 4 años de edad que abusan de ella? Y que todas las pruebas de peritos lo dicen. De verdad, nomás por decir que no fue la dirección, que no nos consta. Yo no estuve ahí, el papá la llevó, yo no. A mí no me tiene que constar si fue el 26 esto o no. Le tocó ese fin de semana al papá, su señoría. Se lo dijeron todos. Presenta el abuso sexual, mija, porque eso no tiene validez. Es un abuso y lo tiene. Lo representa en todas las pruebas de peritos. Y nomás por una dirección. ¿Es en serio, su señoría? ¿Es en serio? Si fuera su hija, ¿qué hubiera hecho usted? Por una dirección le hubiera soltado al agresor. Por una dirección que no me correspondía a mí saber exactamente qué hora, qué día. ¿Usted lo hubiera liberado al agresor de su bebé? Tenía 4 años de edad, su señoría, 4. ¿Por qué? Porque yo tenía que saber con exactitud el horario. La niña le dijo que fue la noche que traía pijama, le bajó el cierre hasta los pies y la manoseó, la tocó. Todos los dictámenes coinciden con el tocamiento, su señoría. ¡Todos! Explíqueme, ¿eso no tiene validez? Señora Figueras, desde luego se considera toda esa información. Esta decisión que se emite no es absoluta, válidamente la puede recurrir. Quedan citados para el próximo día martes. Pasen buena noche. Y bueno, ¿qué ocurre? Se hace viral, porque evidentemente esto es una verdadera tontería. Y hoy, justamente el día de hoy, pues la mayoría, y raro, se pusieron de acuerdo para pedir la destitución inmediata de este juez corrupto. Vamos a hacer la transición y ahorita lo platicamos. Y entonces dice: Senado exige la destitución del juez Alejandro Martínez, quien absolvió al abusador de esta pequeñita de 4 años en el Estado de México. Este caso indignó a la sociedad por las desestimaciones que el juzgador hizo de las pruebas presentadas por la defensa de la víctima. Este 15 de febrero del año del 2024, durante esta audiencia realizada en los juzgados del penal de Barrientos en el Estado de México, este juez corrupto, Manuel Alejandro Martínez Vitela, absolvió al abusador de esta pequeñita de 4 años, a pesar de que todas las pruebas presentadas por la defensa de la víctima. Días después, el Senado exige la destitución de este señor, de este personaje, por el procedimiento tan raro, tan turbio, y por su veredicto. Debido a la difusión masiva del video en donde el juez y la madre de la víctima debaten en torno a la decisión de favorecer al agresor de la menor, el suceso causó indignación en la sociedad y la sustitución trascendió al Senado de la República, de donde se emitió el exhorto para la destitución inmediata del juez. Y no solamente piden el exhorto, también piden que sea investigado el señor. Entonces varias iniciativas empiezan a promover. La primera fue a través de la senadora Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional, y los legisladores aprobaron la votación unánimemente el punto del acuerdo para solicitar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México la destitución inmediata de este juez corrupto, Martínez Vitela. Entre motivos enunciados en los documentos aprobados por los legisladores figura la incompetencia, la falta de capacidad e ineptitud del personaje, pues consideró que, pues la neta, pone en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de la víctima. El Senado de la República exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a su inmediata destitución. Pero vámonos, de patitas este señor. Pero también tiene que ser juzgado. Durante esta audiencia, en la que se emite el veredicto en torno al caso del abuso en contra de la menor de 4 años de edad, el juez decidió emitir la decisión favorable al agresor, argumentando insuficiencia probatoria, y lo absolvió a pesar de todas las pruebas presentadas por la defensa de la víctima.
Como respuesta, la madre de la menor le preguntó al juez si no creía la versión aportada de su hija, así como las pruebas que evidenciaron toda esta situación que pasó con la pequeña y que fue víctima en el año del 2022 allí en Atzapán. Entonces se la revira y le dice: oiga, ¿y usted no tiene hija, señor juez? Y pues bueno, este señor no le importó, pero esto fue porque ustedes, los que nos ven en su casa y los que están viendo este contenido, son los que alzan la voz por estos pequeñitos que están envueltos en este tipo de cuadros de injusticia. Porque al final, si no se hubiera hecho mediático, si no se hubiera alzado la voz, no se hubiera hecho absolutamente nada y hubiera quedado como un caso más, como un delito más. Y pues esto no se vale. Nos lleva precisamente a este caso que pasa en Puebla, y pues apelamos a que el señor gobernador Sergio Salomón Céspedes pues haga algo, señor gobernador. No solamente esté cuando pide el voto, esté para la gente. ¿Qué pasa? Y se los voy a resumir ahorita, pero los voy a poner un poco en contexto, porque hoy entrevistamos a la mamá de esta pequeña niña que se llama Luna Sofía, que ahorita en Puebla está saliendo mucho el caso porque han manejado la verdad, la neta, la han ocultado. Muchos medios de comunicación irresponsables, pues no llamarlos pocos huevos y poca madre, le han dado foco a este señor Isaac, al papá de esta pequeñita Luna Sofía. Pero los voy a poner en contexto para que ustedes tengan la visión del caso y por qué lo relaciono con este caso de este juez fraudulento. Resulta que su mamá se da cuenta un día que va a la escuela por ella que su hija está actuando de manera rara, no normal, diferente. Esos son focos rojos que los padres tienen que ver cuando sus hijos tienen este cambio de comportamiento. Les estoy hablando que tenía la niña 3 años de edad. Y pues la mamá empieza a preguntarle a la niña, a la pequeña, y pues empieza a dar cuenta qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, pues lo que estaba pasando es que pues su papá Isaac estaba perturbando a esta pequeña. Quiero pedirles un favor a todos los que me están viendo. Quiero pedirles un favor de corazón. Quiero contarles una historia. Quiero que cierren sus ojos y tan solo por un momento quiero que se imaginen esto. ¿Ya lo cerraron? ¿Ya lo cerraron bien? Bueno, imagínense una pequeña de 3 años que cuando es recogida por su mamá en la escuela presenta dolores en su cuerpo y en sus partes genitales. Y te comienza a decir que su papi así juega con ella. Y te das cuenta que la niña ha sido violentada de la forma más cobarde que un hombre puede violentar a un niño, robándole su inocencia. A través de diferentes conversaciones, dictámenes y pruebas psicológicas, iremos a lo largo del desarrollo del programa presentando estas evidencias. Pero antes de eso, quiero que se sigan imaginando a esta pequeña niña indefensa, teniendo que sufrir este tipo de agresión por su propio padre. No abras los ojos todavía, te lo pido de favor. Quiero que te imagines que después de que su padre la abandona 5 largos años, un día entran a su casa más de una docena de personajes encapuchados con violencia y te la arrebatan de tu vida. ¿Ya te imaginaste esa escena? Imagínate que a pesar de todos los esfuerzos que haces, la justicia, en lugar de velar por los intereses de la pequeña, defienden al abusador y a ti te dicen loca. Ahora imagínate por un segundo, imagínate que es tu hija. La violencia contra los niños incluye todas las formas de violencia para estos pequeñitos, infligida por sus padres o por otras personas que las cuidan, sus compañeros, sus parejas u otras personas. Se calcula que hasta 1,000 millones de niños entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abuso físico, sexo, emocional o de abandono. La violencia sufrida en la infancia afecta a la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida. La violencia contra los niños afecta en su salud, en su bienestar, en los de su familia, en los de la comunidad.
La definición incluye todos los modos de maltrato físico y psicológico que pueden existir, incluyendo el abuso sexual. Esta desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o que puedan causarle daño a la salud del pequeño, el desarrollo o la dignidad del niño cognitivo, o poner en peligro su supervivencia. Cerca de 300 millones de pequeñitos de 2 a 4 años en todo el mundo, o sea, 3 de cada 4, son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de sus cuidadores. La violencia que está justificada por más de 1 de cada 4 adultos que tienen niños a su cuidado y que afirman que el castigo físico es necesario para educarlos adecuadamente. De este modo, cuando quienes deberían de proteger y acompañar el desarrollo de los niños son quienes ejercen la violencia, y estos quedan expuestos con una gran vulnerabilidad emocional. Las marcas de la violencia sufrida en la infancia quedarán grabadas en la memoria emocional de los niños, socavando su seguridad, su autoestima y disminuyendo sus posibilidades de desarrollarse y de alcanzar el bienestar en la vida adulta. Este proceso no solamente es devastador para el pequeño, sino que también para el futuro de una sociedad. Poner fin al maltrato y a la explotación que sufren los niños debería de ser una prioridad, el primer peldaño de la prioridad social. Cuando uno de nosotros puede hacer una gran contribución identificando las conductas violentas cuando se nos presentan, hay que escuchar a los niños, hay que creerle a los niños y evitando siempre formar parte de un ciclo de violencia. Construir un futuro de protección para los infantes es algo necesario. Y de todos depende hacer esto posible. Hoy depende de ti compartir este video y ayudar a esta pequeñita y a su mamá para poder encontrar su paz. Acuérdate que el tocamiento también es un tipo de agresión y es de los más frecuentes. En un 90% de los casos, únicamente del 4 al 10% de las experiencias entre adultos y niños implican coito. No es necesario el coito. Por las que es frecuente que no existan lesiones en las áreas genitales. En este caso sí hay afectación. Pero ningún niño o niña están preparados para ser abusados por un adulto en el cual confían y esperan protección y cariño. El abusador presiona a la víctima para que guarde un secreto mediante la manipulación, las amenaza y mediante las generaciones de sentimientos de culpabilidad. El abusador le hace creer a la víctima que si guarda silencio evitará la desintegración de la familia, el sentimiento de la culpa, de la vergüenza, de los sentimientos encontrados y del desconcierto frente a un adulto, el cual abusa de esta pequeña inocente y contribuye a que los niños o niñas soporten este tipo de abusos, los mantenga en secretos y se acomoden con eso. Para concluir, cabe agregar que el abuso para los pequeños generalmente es un desmantelamiento y una detonación psíquica y una catástrofe en la vida de la víctima que lo padece. Es fundamental no concebir este tipo de acciones por ningún motivo. Es una cuestión únicamente que concierne a la sexualidad del individuo, sino como un abuso de poder. Esto es un abuso de poder. Y el abuso es claramente una relación de poder. Garantizar la seguridad del niño debe ser la prioridad de cualquier estrategia. Ningún proyecto terapéutico debe dejar de lado estas exigencias. Si el niño no está seguro, es porque probablemente vuelve a ser víctima de un maltrato, por lo que se deben de poner en marcha mecanismos de protección, señor gobernador Sergio Salomón Céspedes, como un adecuado nivel de vigilancia de los derechos de la menor, y no ser protegido por las autoridades insensibles y cero empáticas con los intereses de la pequeña Luna Sofía. Si no existen posibilidades de proteger a la niña, no se le debe dejar con el padre porque existe un antecedente, señor gobernador, por Dios. No sea como este juez Alejandro Martínez. Exigimos una red de vigilancia suficiente y reabrir las investigaciones de este caso. Esta cuestión de la seguridad de los niños mexicanos es frustrante para todo el personal comprometido con la lucha contra el maltrato, porque frecuentemente estos abusos se siguen cometiendo precisamente por la ineficiencia de las autoridades y por el desinterés de los que se supone que deben de estar cuidándolos, y por el abuso de la autonomía del padre, a lo que no tiene derecho, que ahora resulta en flagrante violación de los derechos de los niños y termina muchas veces con las muertes del pequeño, o en un pediatra
No existe otra modalidad terapéutica más importante que la de preservar la seguridad del niño, y no se debe de anteponer por ningún motivo, ningún modo de tratamiento a la garantía de esta seguridad. El no velar por la seguridad de nuestros pequeños es destruir un futuro y lo poco bueno que queda de la humanidad en este mundo. Esto es lo que está pasando. Les pondré la entrevista con la mamá de Luna Sofía, que no se han ejercido sus derechos a pesar de las pruebas. Les iré poniendo pruebas alrededor del programa, en el transcurso del programa. Hay videos que no puedo poner. Hay un video que me mandó donde la niña, la pequeña, tiene hematomas. Tiene hematomas en su cuerpo. La parte de la cadera, muy cerca del glúteo, hematomas. No los puedo poner porque pues YouTube me lo tumbaría, pero de volada. Y a lo mejor hasta el canal me cancelaría. Pero la violencia existe, los golpes existen, el allanamiento a su casa con un abuso de autoridad existe. Hay videos, hay pruebas, hay dictámenes psicológicos, pero también hay compadrazgo. Este señor hoy por hoy tiene a la pequeña Luna Sofía. Se giró una alerta Amber hace unos días y esta alerta Amber fue tumbada y se está haciendo una injusticia. La niña corre peligro. Esta niña corre peligro. Antes de pasarle la entrevista y empezar el programa, les voy a presentar al angelito de la historia, el señor Isaac. Claro que sí, que pasa el señor Isaac. Con mucho gusto. Bienvenido, señor Isaac. Vamos a ver qué tipo de persona es el señor Isaac, el papá, el que tiene a la pequeña, el que no se ha hecho cargo de ella por 5 años, el que aparentemente, y todo indica, las evidencias, las pruebas, los audios, los testimonios de la niña, que este señor, supuesta y alegadamente, ha abusado de esta pequeña niñita y ahorita la tiene en su poder. Les presento al señor Isaac. People be like, es hora de que conozcas a una mujer con las tetas en la espalda. ¿Y qué más me cuentas? Si quisiera contarte algo, ya te lo hubiera dicho. Nos hicieron pasar a mi hija y a mí, y que nos hicieron perder para siempre más de 5 valiosos años que jamás podremos recuperar. Rocío, tú crees que con esto me estás haciendo daño a mí, pero estás equivocada. Le estás destruyendo la vida a nuestra hija. Por favor, detente. Híjole, qué bárbaro. Qué grado de misoginia, qué grado de vulgaridad de este señor. Ella ha tratado de ser escuchada, se ha acercado incluso al mismo presidente de la República, pero pues es un caso que lo tenemos que hacer mediático para que se haga justicia. Me da mucha tristeza ver cómo las autoridades, con tanto en el caso como está este caso de la niña de 4 años, que pues este juez la dejó ir porque pues no se acordaba la niña de 4 años dónde quedaba la dirección. Háganme ustedes el favor. Y como este señor, este tipejo, el que acaban de ver ahorita, el que está insultando a las mujeres, el que se hace ese tipo de escenas obscenas, todavía argumenta y dice que él es una víctima. Caray. Jamás he visto que este señor diga que aquí la única víctima es la niña, la niñita, pero es una víctima de él, en realidad. Pero pues ya se movió, hizo compadrazgo, por ahí alteraron algunos dictámenes psicológicos. Evidentemente pues la mamá acudió a otras instancias en donde no hubiera compadrazgo en múltiples ocasiones, y bueno, son muchos documentos que les voy a presentar y que ustedes estarán viendo. Antes de empezar el programa les voy a poner una. Miren, aquí tenemos uno que dice
Dice, se concluye que no hay una relación y vinculación afectiva en relación parentofilial con el señor César Isaac Flores. Es decir, que su relación con el antes mencionado carece de vinculación afectiva, calidez, cuidado, tiempo comparativo con el progenitor y la adopción de las normas que regulan su convivencia. Además de mencionar que este señor, abusó de la pequeña. Dice esto se corrobora con psicometría aplicada y las entrevistas forenses realizadas a la niña. En dicho análisis causal de los elementos de investigación, que se concluye que la progenitora no se opone al cumplimiento de las órdenes judiciales para la convivencia. Sin embargo, al estar enterado del abuso, claro, o sea, los tocamientos, ha mostrado negativa ante la mediación y resolución de los asuntos contendiosos sobre la guardia y custodia, pues, de este señor. Obviamente, pues, ¿cómo se lo vas a dejar? ¿Cómo le vas a dejar a tu niña a este señor? Aquí dice, ¿quién suscribe? Psicóloga Jacqueline Janet. Dice, por medio de la presente me permito informar que la menor de iniciales, LSFM, se encontraba en proceso de atención psicoterapéutica derivado al abuso sufrido por parte de su padre. El proceso inició en el 2019 y cesó en el 2021. En noviembre del 2023, la madre, Rocío, responde a la sugerencia del psicólogo en el colegio Arnold School, o sea, José Guillermo Gómez Morales, que solicita reanudar el proceso psicoterapéutico de la niña. En el colegio, la niña comienza a tener ciertas conductas inadecuadas que debían de atenderse. Esto es esperando, ya que las víctimas de abuso suelen experimentar consecuencias que se manifiestan muchos años después, claro, evidentemente. Y bueno, pues aquí lo están viendo en su pantalla. Es que es mucha información. Dice, el 3 de febrero del presente la niña asistió como cada sábado a las 4 horas. Es importante destacar que durante esta consulta la niña se presentaba de manera puntual y aseada. Esto es porque ya este señor, que aparte no paga la escuela, ya no le está llevando a la escuela tampoco. La que pagó la escuela fue la mamá, pero él ya no, o sea, está con él, pero ya no la lleva. Dice, sin mostrar signos evidentes de maltrato físico y psicológico. ¿Dónde está? Aquí. Además llevaba consigo sus juguetes a las sesiones, a las que se sugiere una búsqueda de consuelo y seguridad en un entorno terapéutico. Bueno. Y por ahí también vi algunos creadores de contenido. Yo les llamaría creadores de contenido cobardones, porque estos tipos habitualmente, pues la verdad es que hablan sin tener fundamentos. Yo le llamo los creadores de contenido gelatina, o sea, están huecos de la cabeza y no tienen empatía y no tienen sentido común. Es bien fácil hablar, ponerte un micrófono y hablar idioteces es bien sencillo. Pues si no tienes evidencias, pues no puedes abrir la boca simplemente porque eres cuate de Isaac. Aquí no tenemos compadrazgos. Yo no soy cuate de personas que abusan de niños. Yo no soy amigo ni los defiendo. Yo soy pro niños. He visto muchos creadores de contenido que se ponen a decir, no, y la mamá. Claro, es muy fácil juzgar a la mamá porque tú no estuviste ahí. No se metieron a tu casa, no rompieron los vidrios de la puerta de tu casa, no se llevaron a tu hija con agresión, no te robaron cosas, no tienes que... ¿Saben cuánto le ha dado pensión este señor en 5 años? O sea, los 5 años que no se presentó, de los 3 años que sale el audio que les voy a poner al día que pide la patria potestad de la niña, 10,500 varos, o sea, 5 pesos por día era la pensión de este señor. Y ahora imagínate el temor de que la niña esté con este cuate, poniéndoles los videos que les acabo de poner de quién es este señor. Pues imagínate la educación que le está dando. O sea, cabe resaltar que la mamá sigue pagando la escuela y este güey no pone un peso, no pone un varo.
¿Qué pasa? Y están saliendo en los periódicos de Puebla, como cuando me acordé, porque ahorita ya les pongo toda la entrevista, ya no paro. Fíjense los periódicos de Puebla. Dice, caso Luna Sofía, Justicia Federal ordenó retirar la custodia a su mamá por violencia psicológica. Hagan ustedes el favor, cara. Violencia psicológica. Dice, a pesar que la madre de Luna Sofía conocía el paradero de su hija, las determinaciones legales del Poder Judicial Federal exigió que se iniciara una alerta Amber, que es la alerta Amber que les comento a ustedes que ella mandó poner, que no sabía dónde estaba su hija. Dice, además montó una estrategia mediática. Háganme ustedes el favor, idiotez. Y hasta la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Puebla pidió ayuda. Pues claro, pues es su mamá. A ver, ¿qué medio de comunicación? Güey, ¿qué estás idiota, brother? Edmundo Velázquez, qué pendejada de nota, de verdad. Y dice, sin embargo, según los documentos del Sistema Integral de Expedientes del Poder Judicial, el padre no cometió ningún tipo de violencia contra la niña. Hijo, no puedo creerlo. Dice, mantente al día con nuestro canal de Telegram. No, ni quien lo vea, no vean a este güey, Dice, por el contrario, tras ser sometida a pruebas periciales y psicológicas, resulta que Rocío es responsable de violencia psicológica. No, ya no voy a seguir viendo a este güey. Así como este insensible que les acabo de poner, así hay muchos. Escuchen el audio. A ver, tontitos. Escuchen el audio de la niña. Vean la entrevista y vean las pruebas. Vean cuántos pelados se meten a la casa de Rocío, la mamá de la pequeña. Como ni siquiera cuando vas por un delincuente llegas así, cabrón. Escuchen a la niña decir que no quiere irse con su papá, que quiere estar con su mamá. Y luego hacen este tipo de notas. Este idiota que acabo de leerles, no lo lean. Y hay varias, y me sorprende mucho porque vi una mujer entrevistando a ese señor. Una mujer defendiendo a un tipejo como este güey. No puede ser. Bueno, les dejo el audio, les dejo la entrevista y les paso toda la información en el desarrollo del programa. Muchísimas gracias, bienvenidos a Poncho TV. No te vas a pegar con nada, solo cuéntame cómo es que te revisaba. Mira, es que volteé así y Pero no así. te pegues. ¿Con qué te hacía así? Tac, 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 tac. ¿Pero con qué te hacía así? Con un martillo fuerte y con una escoba. ¿Con un martillo y una escoba? Y me dolía. Hacer las pompis. Así. ¿Así te revisa? Sí. ¿Y tu cosita te la revisa? Así, mira. ¿Te hace así? ¿Con qué te hace así? Con sus fuerzas. Con sus fuerzas. Esto me la agarró mi papi. No, ¿quién puede agarrar tu colita? Nadie puede agarrar tu colita. ¿Quién puede agarrar tu colita? Mi papá me la agarró cuando estaba en la noche. Ajá. Me la estaba agarrando. ¿Y qué hacía? Me decía que no. ¿Cómo te la agarró, mi amor? Así. ¿Y qué te decía? Me decía que no. Quiero saber por qué te duele. Sé que me duele. ¿Por qué te duele? Sé que me duele, me tocó muy fuerte. ¿Quién te tocó muy fuerte? Mi papá sí. ¿Cuándo te tocó? Me tocó mucho a la noche, en esa noche. ¿En la noche? ¿Ahora que fuiste? No fue, pero estaba tocándome yo solita con mi papá. ¿Y qué te dice tu papá? Es que mi papá tiene un juguete. ¿Qué juguete? El caca.
Oye, Que, ¿pero papá te toca aquí o no? que me toca mi papá. ¿Dónde? Aquí. ¿Y aquí? Sí. No, ahí no. Es que mi papá me toca ahí porque es que mi papá es que no me obedece. ¿Pero por qué dices que papá te toca ahí? Sí, que me duele. ¿Te duele? Dolía aquí en el huesito, ¿Y qué hacía? como que me pellizcaba. Y con el tornillo me hacía pa, 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 No, pa, mamá. pa, 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 pa. ¿Y qué te decía? Que no le dijera eso de que me golpeaba con el martillo muy fuerte, pero aunque sea te lo tuve que decir. Sí, en serio que estaba dormida en la cama y me quitaba el pantalón y los calzones y me daba con un martillo súper fuerte, ¿Cómo era el martillo? como rojo y quemado. Yo nunca te voy a regañar, tú puedes confiar en mí siempre. ¿Te duele ahí? ¿Por qué te duele, mi vida? Me duele, ¿Pero por qué te duele? que me duele. ¿Alguien te lastimó? ¿Voy a estar en tu pancita? Sí, mi amor. Oye, ¿alguien te lastimó? ¿Quién te lastimó? Mi papá. You'll see the difference now. If we change it, you know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate. Pues hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, todo bien, todo en orden, todo correcto. Yo con el gusto de saludarlos. Tengo una invitada especial. Este es un programa básicamente para alzar la voz sobre esta pequeñita que se llama Luna Sofía. Y bueno, pues tengo a su mamá Rocío. ¿Cómo está, Rocío? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y quisiera decirte que bien, pero la realidad es que estoy muy preocupada por la integridad de mi hija Luna Sofía. Los voy a poner un poquito en contexto a la gente que nos ve en el auditorio para que entiendan un poco el tema del caso. La situación, y por lo que he visto y por lo que he recabado de información y de las declaraciones del papá y todo el rollo. Luna Sofía vivía contigo y muy pequeñita, a los 3 años de edad. Sí. Tú empiezas a detectar cosas que no están normales dentro de la pequeña. Y entonces le empiezas a hacer algunas preguntas y que obviamente no puedo pasar el audio, yo ya lo escuché. Está bastante fuerte y bastante claro lo que ella dice. Y le empiezas a hacer algunas preguntas que ahorita quiero que tú nos contextualices, pero los quiero poner en contexto, o sea, esto es una pequeña sinopsis. Y después de que tú te das cuenta de esto, dices, hasta aquí, te separas del papá, de este señor que se llama Isaac, y le vas y le metes una denuncia, entregas tus pruebas, y bueno, hay un hueco de 5 años en el que él no puede y no se acerca con la niña por diferentes razones que tú ya también no la platicarás. Y después de esos 5 años, él en una de sus visitas, de las visitas con la pequeña, sí, agarra, se la lleva y ya no te la regresa.
levanta ciertas denuncias en la fiscalía, ya nos pondrás tú en contexto, y tú, en la desesperación de que no puedes encontrar a tu hija y que no la puedes ver, levantas hasta una alerta Amber. Y bueno, ese es el contexto, digamos, esa es la sinopsis de la película. Platícanos, es tu canal, es tu espacio. Muchas gracias. Mira, te agradezco y te voy a contar un poquito más cómo está la situación. Nosotros estábamos separados desde que mi hija tiene 1 año de edad, porque él es una persona muy violenta y me llegó a agredir a mí. Y bueno, yo no quería que mi hija creciera en ese círculo con esa educación. Cuando mi hija tiene 1 año y 10 meses, él me la quita con violencia, con golpes, con insultos, y no me permite verla hasta que por medio de un juicio logro volver a ver a mi hija 2 meses con un par de semanas después. En este momento, cuando me hace entrega de mi hija ante el juzgado, llegamos a un acuerdo donde la niña estaría conmigo de lunes a viernes y con él estaría los días, recogiéndola en el colegio los días viernes y regresándola a la escuela los días lunes. Con el juez de lo familiar, ¿no? Es correcto, aquí en la ciudad de Puebla, en el segundo juzgado de lo familiar. Estuvimos así algunos meses hasta que efectivamente empiezo a notar algunas cosas en mi hija. Principalmente se empezó primero en la escuela, que llegaba muy irritada, muy sensible, muy lloroncita, y lo primero que uno piensa es, a lo mejor le está afectando que unos días está conmigo y que unos días está con el papá. O a lo mejor algo en la escuela, ¿no? También. Claro, o sea, ¿quién va a decir el papá le está haciendo algo, no? O sea, no es creíble, o sea, es irreal, o sea, no debería de pasar, pero lamentablemente, como en los audios que ya escuchaste, alguna de las pruebas que te mostré, pues lamentablemente mi hija lo confirma y lo dice claro, a pesar de su edad, sin confusión, lo dice de una manera espontánea y en algunos hasta lo dice llorando. Entonces, lamentablemente sucedió, yo interpongo una denuncia. Aquí en México, yo no sé, muchas veces, al igual que en el 2017 interpuse una denuncia por violencia hacia mí, pero lamentablemente las autoridades a veces no es suficiente. O sea, si no sé en qué estado querían llegar, claro, para que dijeran, sí está pasando algo. Entonces, pues esta carpeta, y aunado a que el que era mi abogado, José Juárez, muere de un infarto al corazón, nuestra carpeta se va al olvido, por decirlo de alguna manera, se archiva. Entonces este señor inicia un nuevo proceso en el que solicita tener la guardia y custodia de mi hija. Durante este largo proceso, mi hija tenía convivencias con él los días sábados, donde por medio de una institución que se llama SECOFAM, Centro de Convivencia Familiar, donde mi hija en repetidas ocasiones mencionó que no quería platicar con él, que no quería jugar con él, que le daba miedo. Él incluso en una ocasión le dijo, ven, no seas cobarde, yo soy tu papá, juega conmigo. A una niña de 5 años decirle no seas cobarde. Entre una serie de muchas situaciones más, que le trataba de intimidar, que le empezaba a hablar mal de mí, de su mamá, que si ella no tenía educación, etcétera. Finalmente nos hacen unas pruebas psicológicas, y te comento pruebas porque, por ejemplo, en el caso de mi hija sale que ella tiene una alienación parental y que sufre violencia psicológica conmigo. Estas pruebas nunca fueron pruebas, no hay protocolo, no hay grabación, no hay transcripción y no hay evidencia científica. Lo que hay en ese documento es una percepción de la psicóloga, y los psicólogos son especialistas en el tema de la salud mental, en el comportamiento humano basado en evidencia científica, no en la percepción de una persona, porque no estamos yendo a que te lean las cartas o jugando a los magos, es el estudio científico del comportamiento humano. Pues a mi hija no se le realizaron pruebas con protocolo y sale que tiene alineación y que está muy mal conmigo. Me hacen las pruebas a mí. Bueno, las pruebas se entrevista y yo le comento incluso a la psicóloga Guadalupe Reyes que estaba yo muy angustiada por la situación que estaba viviendo mi hija, y su respuesta fue:
señora, aquí la que veo que tiene miedo es usted, no su hija, porque sabía que en países como en África los abusos son muy normales y los niños no lo saben y nunca lo llegan a saber y tienen una vida normal. Pero a quien veo preocupada es a usted. Pues claro que estoy preocupada, porque mi hija a sus 3 años no sabía que estaba siendo violentada, sabía que papá la tocaba de cierta manera y sabía que si no se dejaba le iban a picotear los búhos que estaban abajo de la cama. Entonces salen en estos peritajes de la psicóloga que yo estoy muy mal y que mi hija está muy mal y que el señor, a pesar de ser violento, a pesar de lo que hizo y a pesar de que nunca se ha hecho cargo de mi hija, pues es una maravilla como padre. ¿En esos 5 años te llegó a dar dinero? No, jamás. Y de hecho quiero aclarar, bueno, ahorita un grupo de mamás, unas colectivas que han pasado por historias muy similares, que se han acercado a mí con la intención de ayudarme, me dicen, en 5 años, ¿qué ha dado? Y yo digo, bueno, en 5 años en el juzgado, por parte de él, hay unos depósitos que hacen el total de la suma de 10,200 pesos. Nada. En 5 años. Si lo dividimos en 5 años son 5 pesos, más o menos. Sí, Pero desde el momento en que yo me enteré que estaba embarazada, y una de las situaciones que me orilló a no continuar con esa relación es que el señor no trabajaba y el señor no aportaba nada para la casa. Cuando mi hija nació, mis papás tuvieron que solventar los gastos porque mis ahorros se habían acabado. Siempre, desde que mi hija existe, yo me he hecho cargo de todos los gastos. Mi hija tiene tenía una vida digna, porque te comento que al día de hoy que la tiene, pues mi hija ya no sabe lo que es ir a la escuela. Desde el 9 de febrero mi hija no va a la escuela, a pesar de que el ciclo escolar está pagado en su totalidad por mi cuenta. O sea, a los 3 años es cuando tú detectas estos audios, los grabas. Correcto. A los 5 años de edad, ella deja de ver a su papá. Lo dejó ver casi al cumplir 4, más o menos. 4, pero lo deja de ver 5 años. Lo veía, pero en el centro de convivencia familiar, donde nos hicieron las supuestas pruebas y donde hay psicólogas. Déjame te menciono que en este lugar es todo un rollo entrar, porque te dan una identificación especial y aparte te piden tu credencial. Hay un libro donde te tienes que apuntar a qué hora llegas, a qué vas, con quién vas, a qué vas, cuántos niños llevas, hora de entrada, nombre, firma. Pues el señor César nunca se registraba y el carro de él aparecía dentro de la institución. ¿Cómo entraba si es todo un protocolo entrar? Claro, hay filtros. Sí, no, y muy muy intensos. Entonces me sorprendía y tengo la evidencia, tengo la foto de su carro adentro en el estacionamiento del centro de convivencia familiar. También la verdad es que yo llegaba a las 11 de la mañana que iniciaba la convivencia de mi hija, a la cual nunca quiso entrar, y nos íbamos 20 minutos después de pasar lista, de que trataran de convencer a mi hija, nos íbamos, y yo me entero por mamás que están ahí, que no las conozco, me dicen, señora, el papá de su hija llega 2 horas antes con las psicólogas, se mete a hablar con ellas, y se va 1 hora o 2 horas y media después de que usted se va. Dice, tenga cuidado porque esa situación pues se nos hace anormal. Se hizo compadrazgo. Claro, porque además el CECOFAM es una institución que debe de velar por los derechos y la integridad de los niños. En teoría. No es una institución no es una institución que está al servicio de los agresores, ni siquiera de los padres, es para los niños. Y pues no, él llegaba, metía su carro, y entonces con estas percepciones que dan las psicólogas, pues me quitan a mí la guardia y custodia. El juez, sin garantizar muchos factores de como por ejemplo dónde va a vivir mi hija, a qué escuela va a ir, con qué se le va a alimentar. Y no revisó tampoco este juez los antecedentes de, oye, en 5 años me has dado 10,500 pesos, hay una denuncia de la fiscalía. 2 veces que yo me acerqué a pedir ayuda, salía el secretario de acuerdos. Tengo fotos de él donde se está riendo, le estoy mostrando las imágenes de los audios que lograste escuchar y su expresión en su cara es una sonrisa.
yo no encuentro lo divertido. Permíteme, ahorita que terminemos te envío pues la imagen donde se está riendo. No entiendo por qué, si es algo tan doloroso. Y bueno, te comento, le dan la guardia y custodia a este señor. Yo estoy esperando a ser notificada. Pedimos todavía al juez que fuera de manera lenta, porque mi hija no había convivido con él, y te imaginas, una niña en 5 años de no convivir con su agresor y ahora te vas a vivir con él. Y le dije, de manera despacio, que convivan más, vamos viendo a mi hija. Pues me fue negado también, como todo lo que he pedido me fue negado. Entonces el día 9 de febrero yo salgo precisamente a las 11, cuarto para las 11 al juzgado, y a las 11 de la mañana me habla mi mamá llorando que estaban tirando la puerta de la casa. Era un grupo de funcionarios públicos, eran más de 10 personas, alrededor de 12, 13 personas. Para ir por la niña. Sí. O sea, como si fuera una persona del cártel, algo así. Fueron por mi hija de la peor manera que pueden ir por un niño, ni siquiera efectivamente, por delincuentes van así. Me rompieron la chapa, me rompieron vidrios, una persona encapuchada, mi hija aterrada, gritaba, lloraba. Iba una supuesta psicóloga del Secofam, o sea, del club de las amigas de este señor, y mi hija grita que prefiere aventarse de la azotea a irse con Isaac, y pues mi hija fue ignorada. Tengo un video donde la psicóloga le está diciendo, no te voy a entregar con César Isaac, te voy a poner en un lugar seguro. Y mi hija le dice, no me quiero ir, quiero esperar a mi mamá, mi hija pálida. Me vas a acompañar, vamos a bajar a la casa, porque aquí es un lugar peligroso. Nada más una pregunta. ¿Cómo peligroso? O sea, nos podemos caer, estamos muy... Sí, pero entonces, yo no me voy sin mi mamá, yo voy esperando a mi mamá. Y ella, voy a los zapatos. Pues no fue escuchada. Cuando se hacen este tipo de procesos, tienen que llevar a los niños ante el juez para que se haga la entrega formal y vean el estado físico y emocional del niño. Claro. Pues no pasó. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué esas atribuciones o esos privilegios para el señor donde se exponen todos los derechos de mi hija? No sucedió. ¿Y no te has acercado al señor Sergio Salomón Céspedes, a alguien? Sí, efectivamente yo me acerqué al gobernador de Puebla y él me dirigió a Fiscalía de Género, donde sí me están apoyando en el tema de integrar las carpetas, pero lo que yo estoy pidiendo aquí es que pongan a mi hija en un lugar seguro. Ellos me comentan que hay protocolos que se deben de seguir, que es la investigación, vaya, el trabajo que tienen que realizar, y lo agradezco, pero lo que yo estoy pidiendo es que pongan a mi hija en un lugar seguro, ya que cada minuto, cada hora corre peligro esa niña, y tal vez ahorita, como esta persona sabe que tiene los ojos encima, tal vez no la violente físicamente, pero psicológicamente, a pesar ya del espanto que se llevó de ese día, que fueron por ella de la peor forma, mi hija, al estar viviendo ya en el techo bajo con su mismo agresor, pues es algo muy fuerte para una niña de 8 años. Porque los audios son muy claros. Es que efectivamente los audios y dictámenes psicológicos por 2 psicólogas diferentes, especialistas en este tema, donde te lo voy a compartir. Dicen que la narrativa de la niña es libre, es clara y es real, es verdadero. También te comento que en su escuela hemos venido pasando también un proceso largo, porque derivado a lo que sucedió cuando mi hija tenía 3 años, ha tenido una serie de sucesos, comportamientos que no han sido favorables para ella. Por ejemplo, así brevemente te comento que mi hija, de su propia voz, cuando estaba hace unos años, más reciente el tema, tenía una amiguita con la que incluso tomaba actividad de gimnasia en las tardes y se amaban y se adoraban. Un día llega la mamá a la clase de gimnasia y me dice, Rocío, ¿por qué no me habías dicho que tu hija pasó por esto? Y yo le dije,
pues es que es algo privado y es algo doloroso para mi hija y para mí. Me dice, te comento que Luna Sofía le dijo a mi hija que no se dejara tocar por nadie, que no se dejara abrazar ni besar por su papá, y mi hija está aterrada. Entonces, pues no es personal ni nada, pero ya no va a venir la niña a gimnasia y no es por tu hija, pero debo de enfocarme en la mía. Dije, ok, pues está bien, ¿no? Al otro día la niña no volvió a la escuela, la dieron de baja y por supuesto no volvió a las clases de gimnasia. Mi hija todos los días me preguntaba por qué su amiga ya no había ido a la escuela. Mi hija lloraba y hoy lo entiendo que eso fue pues un tipo de discriminación. Entiendo a su mamá, entiendo que no es una situación agradable, pero sí la separaron por completo de mi hija para que pues proteger ella como mamá, pero yo también como mamá me dolía el corazón de ver a mi hija decir, ¿por qué mi amiguita ya no está? Y yo nunca le he dicho y nunca le dije, pues porque tú le contaste lo que te pasó, mi amor. Lo que yo sí hablé con ella fue, mi amor, hay cosas que pues las vamos a hablar aquí en casa y en su momento con un especialista, porque de lo mismo pues se han hecho estigmas sobre mi hija, se ha hecho discriminación y en la escuela han pasado situaciones como que mi hija ha tenido que ir al baño de las maestras acompañada de una maestra por actitudes que trae, entonces derivado a la violencia que vivió. Entonces, por integridad de ella y por integridad de los demás niños, la escuela ha tomado ciertas medidas, la escuela ha sido una red de apoyo junto con el psicólogo del colegio, la directora, sus formadoras, que son dos, su terapeuta particular de mi hija y yo, una red donde nos vamos informando de los avances y acontecimientos de mi hija en la escuela, específicamente derivado al tema de la hipersexualización que presenta a su corta edad. ¿Cuánto tiempo tienes sin ver a tu hija? Ahorita la vi, gracias a Dios, el sábado que pasó, porque le toca a mi hija por derecho verme todos los sábados en el Secofam. El sábado anterior no llegó, no la llevaron, estuvo lloviendo, yo estuve ahí esperándome las 2 horas, nunca llegó. La llevaron el sábado pasado, el señor dio la indicación y como siempre pues se le consiente en Secofam de que no se nos despegara una psicóloga en todo momento, y así fue, estuvo junto a nosotras y, ¿sabes? Me alegra que así haya sido y espero que pongan las cosas que sucedieron ese día, que pongan las cosas que platicamos y que pongan que en todo momento mi hija y yo nos abrazamos y lloramos y mi hija me dice cosas tan bonitas y a su corta edad ha vivido tanto y se ha tenido que hacer una niña fuerte y madura, pero no es justo. No es justo que ella pase por eso. Y mira, yo no estoy pidiendo otra cosa más que se ponga en un lugar seguro y que Fiscalía haga las investigaciones y ya se tome todo el tiempo que ocupe, pero mientras poner la integridad de mi hija en un lugar seguro. También que el gobernador Sergio Salomón Céspedes haga algo, porque al final pues es un ciudadano que está denunciando. A ver, ella está denunciando en tiempo y forma. Es correcto. No fue que, ay, me quitaste la custodia, ya te voy a denunciar. No. Desde los 3 años se detectó esta situación, ella levantó su denuncia con las autoridades pertinentes. No fue algo que se lo sacó de la manga y dijo, ay. No, y además, sí, mi hija lo ha expresado muchas veces y se lo ha expresado a estas psicólogas también muchísimas veces. Efectivamente no es algo que yo diga, pues ya, ahorita, mira, ojalá si fuera. Ahorita tienes denuncias en la fiscalía, hay un proceso. Tengo ya muchas denuncias porque mira, te comento la forma en la que fueron por mi hija, a pesar de que se escudan en que tenían una indicación por parte del juez, pues rompieron muchos protocolos. Pues claro. Vidrios que no estaba. Y déjame te comento que gracias en mi casa tengo cámaras de seguridad y quedó grabado todo esto. Me revisaron cajones, se llevaron joyas, se llevaron mis ahorros en efectivo, se llevaron 2 juegos de llaves de mi casa, se llevaron a mi perrito Yorkie. O sea, ya no está tu perro. No, ya no está mi perro. Hasta el perro se robaron. ¿Esto qué dependencia fue?
fueron iguales por parte del juzgado de lo segundo de lo familiar. Y fue Secofan también. Sí, es del juzgado directamente. Entonces, por ahí, derivado de ese tema, interpuse varias denuncias porque, como te comento, afortunadamente hay cámaras, porque resulta que en el acta de los hechos que ellos tienen que presentar, pues pasan cosas como que vienen menos personas, no las que entraron a mi casa, vienen menos nombres. Hay una señorita de beige, se llama Erika, me parece que es Ponce su apellido, ella iba como diligente de este rescate, como lo han manejado. Hijo, qué bárbaro. Sí, sale el señor diciendo fue a rescatar a su hija. ¿A rescatar de dónde? Yo vi la entrevista, Rocío, y te voy a decir algo. Yo he hecho muchas entrevistas y he hecho muchísimos programas y he tocado temas muy delicados, porque en este canal siempre hemos sido pro mujeres y pro niños, siempre, toda la vida, y pro animales. Y yo me doy cuenta cuando alguien está diciendo mentiras. O sea, son tantas entrevistas que las he hecho. Sí, tienes la experiencia en eso. Pues imagínate, muchísimas víctimas de Verumen, víctimas de los supuestos de Devani. O sea, hemos hecho muchísimas entrevistas, muchísimas a las víctimas. Mi pregunta es por qué a las víctimas siempre minorizamos las declaraciones de las víctimas. ¿Por qué siempre ponemos de antemano la tela de duda? Y ahora que ya vienen pues ahora sí que las elecciones a la presidencia y todo, pues es ahí cuando uno dice, oigan, pues nosotros confiamos en ustedes, nosotros los pusimos, y ahora resulta que vienes por mi hija, porque un señor el señor Isaac, que dio 10,200 pesos en 5 años, dice que yo soy una mala madre. No, bueno. Se me ha etiquetado que estoy loca, incluso salió apenas un personaje muy curioso diciendo que hay dictámenes donde a mí se me dice que debo de tomar terapia psicológica. Dice, hasta terapia le mandaron a la señora porque padece de sus facultades mentales. Pues sí, tal vez sí, si estoy loca por creerle a mi hija, pues sí estoy loca, pero yo le creo. Pero los audios son muy claros, Rocío. O sea, yo no sé quién fue perdóname la palabra, la persona que dijo esa idiotez, porque al final del camino le estás dando foco. A ver, yo no entrevistaría a este señor. O sea, yo no lo haría, por los audios que yo escuché, y lo saben que los voy a poner. Yo no lo haría, porque si yo le creo a la niña. Es que es eso. ¿Por qué va a mentir una niña de 3 años? Claro. Aparte de situaciones, como tú dices, o sea, yo escuché los audios y yo he vivido todo el proceso. Mi hija, de ser una niña que ya no usaba pañal, empezó a hacerse popó en la cama. Y es un síntoma de una persona que fue agredida sexualmente. Mi hija empezaba a hacer referencia de las partes de su cuerpo, que si eran sexys, que si eran bonitas, que si le gustaban a personas que veía. Una serie de cosas que yo no voy a decir porque se van a plasmar en fiscalía y no de mi dicho, de testigos, de evidencia y de todos. Entonces, sí, claro, no vas a detener el debido proceso. No voy a detener, y como me comentas, y viste la entrevista de esta persona, al final, no sé si lograste ver la parte donde dice que me detenga porque le estoy haciendo daño a mi hija. Sí, la vi, pero yo lo vi con mucho miedo, agachando la cabeza, con muchas dudas. Sí, que no haga un circo mediático de esto. Imagínate, yo ni siquiera a la mamá de la mejor amiga de mi hija le había dicho, por no exponerla. El que lo hizo fue él, ¿no? El que le hizo fue él. Y la mala ejecución de las autoridades. Y en sus manos, si le importara a la niña, está, la presento ante fiscalía y que nos hagan pruebas a los 3. A ver. Claro. Una institución que sea corrupta, que sea neutral y que sean especialistas, no suclamitas, que sean especialistas en el tema
con protocolo, con grabación y todas las pruebas fundamentadas psicológica y científicamente. Ahorita tú evidentemente estás siguiendo todo el proceso para seguir que esto no se quede así. Es correcto, porque a pesar de esta entrevista donde no sé cómo interpretarlo, si como una amenaza pacífica, si es que se puede nombrar así, donde se me dice que me detenga, pues no, no me voy a detener por mi hija hasta que se haga justicia. No me voy a detener, así me critiquen, así me juzguen, así no me crean. Yo sí le creo a Luna Sofía y no me voy a detener. Está bien y no lo hagas. Yo creo que hay que hacer viral este video. Hay que compartirlo en todas las redes sociales porque el día de mañana pues puede ser tu hijo. Y aquí es bien importante, primero que nada, y yo siempre lo he dicho, hay algunos semáforos rojos que tenemos que ver con nuestros pequeños. Y cuando nuestros hijos, sobre todo cuando tienen esta inocencia, 3, 4, 5 años, y te empiezan a dar esas señales, es porque algo está pasando. Ya puede ser en su escuela o puede ser, porque tú sabías, y es importante este dato, el 90% de los abusos a niños, a menores de edad, pero sobre todo a niñitos, vienen de parte de un familiar. Sí, lamentablemente me he ido informando del tema. Te digo, esto no es algo nuevo para nosotras, como lo han tratado de manejar. Una lucha de varios años que hemos pasado. Contra la impunidad de las autoridades, contra este señor que sale a decir que es un angelito. Y el problema son los programas que le dan foco a este tipo, porque... Pues sí, creo que si tuvieras la tranquilidad de que lo eres, ni siquiera saldrías a decirlo. Hasta pondrías una orden de restricción para mí o algo. A ver, señora, aquí está mi hija, aquí estoy yo. Dígale a la señora que ya, pero pues... Bajaron tu alerta Amber. Levantaste Pues una sí. alerta Amber hace unas semanas. Pues mira, yo hice el reporte ante Fiscalía. Porque cuando fueron por mi hija, esperaron a que yo no estuviera. Porque las personas que llegaron, y está todo grabado, gracias a Dios, no se notificaron. No se identificaron, perdón, y no mostraron ninguna notificación. Ningún documento, nada más llegaron, patearon, robaron y se llevaron a la niña y al perro y todo. Llegaron horrible, tengo un video de todos los moretones de su cuerpo, aterraron a mi hija, rompieron vidrios, se robaron cosas, revisaron mis cajones. Entonces, yo fui a levantar un acta de estos hechos en Fiscalía. Ellos deciden levantar el alerta Amber, y de igual manera, pues ellos deciden bajarla. Y es cuando sale este señor. Párale, Rocío, ya no la hagas más grande, porque yo soy una blanca paloma. Sí, es correcto. Un integral padre, un íntegro padre, porque pues ahora ya hay una serie de cosas donde, híjole, o sea, se jacta de ser amoroso, de ser protector, y tú dices, o sea, échale un ojo a todo lo que ha pasado atrás, no solamente ahorita. Yo lo único que veo, dentro de todo lo que me acabas de decir, son varios factores importantes en esta cronología de la historia que nos acabas de decir. Primero, los golpes hacia tu persona. O sea, había una denuncia que la levantaste en la Fiscalía. 17, correcto. La segunda cosa que veo, las declaraciones de la niña a los 3 años de edad. A los 3 años de edad. Eso es el segundo punto que yo veo, que digo, híjole. O sea, golpeador, y aquí hay un poco. Y el tercer punto que yo veo, importante, es esos 5 años de desapego, en el sentido de decir, te voy a dar 10,200 pesos en 5 años. 5 pesos. 5 pesotes diario. Sí. 5 pesos. O sea, con eso no te compras ni un cubo de consomé de pollo. Mi hija, a pesar de que como se me maneja, pues estoy bien mal de la cabeza. Mi hija ha tenido una educación en buenos colegios. Y vaya, eso implica no solamente el pago de una colegiatura, sino de material, uniformes, actividades, Y pues nada es aire, ¿verdad? Mi hija
gracias a Dios, ha podido tomar clases de natación, de taekwondo. Sí, ha tenido una vida sí. Pues con una educación bastante respetable. Sí, salud, tratamiento en sus dientes, terapia, que una terapia particular es cara. ¿Y ahorita todo eso no lo tiene ella? No, está encerrada. ¿No va a la escuela? Te comento también que el ciclo escolar de mi hija está pagado en su totalidad. Me dijiste que todo el año. Todo el año, y esto es porque efectivamente, como soy una mamá soltera, y no sé si sepas, en los colegios, cuando tú pagas la anualidad, te hacen un descuento del 15, 10, dependiendo ya cada lugar. Entonces, aunque para mí a inicio de ciclo escolar es pesado porque tengo que cubrir todo eso. Sí, pero te ahorras un porcentaje. Me ahorro un porcentaje que nadie me apoya, que nadie me da, y que si me ahorro 3,000, 4,000 pesos, pues son muy buenos porque los invierto en otra cosa de mi hija. Ahora, él no tiene ante las autoridades cómo comprobar que él en esos 5 años dio más, o sea, dijo, oye, vamos a dividirnos la escuela, ¿qué onda con los pañales? ¿Qué onda con la leche? Y exacto, estamos hablando aquí de 5 años, pero incluso desde antes, pues nunca se hizo cargo. Entonces son 8 años de la vida de mi hija, o sea, 5 años porque fue lo que ha durado este proceso, pero desde nunca, o sea, desde que mi hija iba al kinder, desde antes, desde siempre yo ni un solo clavo. No. ¿Qué sigue? De hecho, todas estas veces que fue al centro de convivencia familiar, donde mi hija todo este tiempo estuvo diciendo que no quería convivir con él, pregúntenle al señor cuántas veces llegó con un chicle para mi hija, con un dulce, con una muñeca para hacerle así, ven mi amor, y que la niña dijera, sí quiero, pero no puedo. Nunca ¿Qué te dicen tus abogados de todo esto? Mis abogados me dicen que no me desgaste en el sentido de la opinión de más personas. Sí, de la opinión, sí, mediática. Sí. Porque al final de cuentas contamos con todos los elementos para comprobarlo ante fiscalía. Y también, pues, el señor tiene que cumplir en el aspecto de que lleve a mi hija a la escuela y le dé la misma calidad de vida que tenía conmigo, y ver cómo va reaccionando mi hija, eso por el tema civil. También te comento brevemente, rápido, que en su entrevista y los medios que lo están defendiendo, se comenta que después de 5 años de lucha, de donde minuciosamente, donde sus palabras específicas que tienen grabadas, ha sido declarado inocente y se confirmó que no hubo un abuso y que por eso le dan la guardia y custodia. Él está hablando de un tema civil. No tiene nada que ver con una institución penal donde se investiga este tipo de delitos. Él está hablando de la guardia y custodia, donde le hicieron pues donde lo ayudaron con estos dictámenes sin protocolo, sin evidencia, y está diciendo que ahí es donde se le da porque él sale inocente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. También salen diciendo ya muchas personas, híjole, es que de veras que, mira, yo el día de hoy precisamente ya tengo mi equipo de abogados, gracias a Dios, y gente que se ha acercado a mí porque me han dicho, Rocío, nos identificamos con tu caso porque a mí me pasó, porque a mi hijo le pasó, porque yo estaba chiquita, porque fue hace 20 años, porque de todas las edades. Tengo una persona que me está ayudando mucho y ella me dice, fueron por mí así cuando yo tenía 4 años y me contaron la historia de mi mamá que no es. Le digo, ¿tú te acuerdas de eso? Me dice, claro, es el primer recuerdo de mi infancia y es el más doloroso. Es una impronta. Claro. Están improntando a la niña. Y entonces, hoy precisamente una abogada que se acercó a mí y como se han acercado, gracias a Dios, muchas personas, me dice, Rocío, quiero darte un punto de vista en tu expediente y todo, dice, pero voy a ocupar 2 semanas por lo menos para empaparme y poder decirte a grandes rasgos. Ah, muchas gracias, licenciada. Pero aquí están saliendo muchas personas que dicen que el expediente es de 400 o 500 páginas, cuando son más de 1,500 páginas. Y están saliendo muchas personas
obviamente de su extracto de él, de su alrededor, están diciendo que ya lo leyeron su palabra minuciosamente, que ya lo analizaron, ya lo interpretaron. O sea, echarte una leída de este tipo, pues significa que tú tienes relación con estos térmicos jurídicos, con psicológicos. O sea, no es tan fácil leer un tema de un juzgado. A mí me gustaría mucho, en el programa tenemos también un equipo de abogados y tenemos un equipo de psicólogos y habitualmente nosotros tratamos de este tipo de temas. Yo si tú me lo permites, me voy a acercar al equipo de abogados, me voy a acercar al equipo de los psicólogos. Gracias. Voy a poner todos los elementos que tengo hasta el momento. Sí. Y yo creo que esto sí lo tenemos que hacer mediático, lo tenemos que difundir en las redes sociales. Tengo entendido que hay una programación por ahí que tienes con Trending News. Correcto. Que es un canal que también tiene muchísimos suscriptores, que también defiende estas causas, estas injusticias contra los pequeñitos. Se los agradezco a ustedes porque, a diferencia de estar buscando pseudo influencers o personas que no son realmente medios de comunicación, aquí, y agradezco a Dios y agradezco el apoyo, se han acercado. Te agradezco a ti, la reportera que revista el día de ayer se puso a llorar cuando escuchó los videos con audio. Se puso a llorar y me dijo: es increíble que esto esté pasando y es increíble que no se le crea a una niña. Y me dijo: señora, que me acerqué a usted, dice, porque me da coraje ver cómo este tipo sale a las redes sociales únicamente a defenderse, a justificarse. Fueron las palabras de una reportera, como dice, con experiencia, que van viendo pues cómo se desenvuelven las personas. Es que tiene razón. O sea, es una persona que se está justificando. O sea, a mí me gustaría que a mí me explicara qué onda con esos audios este señor. O sea, ¿por qué una pequeña niña de 3 años va a decir este tipo de cosas? O sea, ojo, tiene 3 años. O sea, eso es un foco rojo para las autoridades. Les están diciendo: agua, señores, agua. Sí, me dicen que tienen que hacer sus investigaciones y yo digo, estoy de acuerdo y lo agradezco porque así debe de ser. Sí, pero el problema es que si pasa más tiempo, pónganle en un lugar seguro. Claro. Ya la vida que ocupen para hacer las pruebas y demás, pero mientras mi hija en un lugar seguro. Porque está en peligro latente. Yo lo hice anoche porque si tú supieras el espacio que tengo para mi hija, el amor, o sea, la casa es para ella, su área para las tareas de juego, su recámara, mi recámara es de ella, un espacio, o sea, es mi vida entera y le doy lo mejor que puedo. Obviamente no quiero que mi hija termine en una institución como el DIF, pero a que esté bajo el mismo techo de quien la agredió sexualmente cuando tenía 3 años, sí, y está abandonado en el tema de los alimentos y no le ha importado si su hija come o no, porque ha estado enfocado en pagar abogaditos, en pagar esto, en dar ahí, enfocado en cómo destruirme, porque es lo que está intentando hacer. Señor gobernador Sergio Salomón Céspedes y toda la gente de Puebla, ahorita ya que vienen nuevas elecciones y que se van a poner a pedir votos y que se ponen ahí a hacer sus campañas, sus promesas de campaña, lo estamos diciendo ahorita en este programa, 27 de febrero, si ustedes no hacen algo, no pueden pasar por altos audios, no los pueden pasar por alto. Si ustedes no hacen algo, esta niña va a tener que pagar las consecuencias de sus ineptitudes y sus ineficiencias, porque están protegiendo a un señor que en esta estructura, en esta historia, no tiene ningún argumento de defensa, señores. No da manutención, hay amenazas, previas denuncias de violencia intrafamiliar, y hay una declaración de una pequeña niña de 3 años en donde es muy claro. Entonces, a mí el señor, por eso yo digo, híjole, qué creador de contenido, con todo respeto, se va a prestar a darle un espacio a este señor. Sí. O sea, no, pero son canales pedorros, porque el canal que yo vi no es un canal así que tú digas, uy, no, qué buen canal. Entiendo que
En un día se leyeron el expediente de 500 páginas y lo analizaron minuciosamente y lo entendieron. Ah, caray, a mí hoy una abogada experta en el tema de lo civil y familiar me dijo, señor, ocupó 15 días. Por lo menos. Por lo menos. Puntos importantes. Son unos expedientes de este pelo, hombre. Si no estás. Estos güeyes que piensan que están leyendo el libro vaquero, ¿o qué? Sí, son más de 1500 páginas. Por supuesto. Pero pues aquí también salen diciendo que sus 500 hojas, porque obviamente pues se muestra lo que les sirve y lo que no, pues lo hacen a un lado como se ha venido manejando. Pues mira, aquí en este canal tienes todo nuestro apoyo, también de parte de la comunidad de Trending. Muchas gracias. Lo vamos a hacer viral. Gracias. Yo me voy a aventar un pequeño como un resumen que lo voy a estar subiendo en mis programas con más afluencia que sé que voy a tener. También trabajamos con otros creadores de contenido que creo que tienen nuestras mismas bases morales. Vamos a estar difundiendo esto por todos lados. Y pues ahora también, después de platicar con el equipo legal del canal, de los canales y platicar con la psicóloga, no voy a soltar el caso de tu hija, eso te lo prometo, de Luna Sofía, hasta que tengamos una respuesta favorable y esté al menos en un lugar seguro, por favor. Sí, o sea, es lo único que estoy pidiendo, sí. Pero por lo menos no quitar el dedo del renglón. Así que pues, tenemos varios programas muy buenos. Voy a estar duro. Señor gobernador, voy a hacer una piedra en el zapato. Por favor, ayúdenos con este caso. Y por favor, ayuden a esta niña antes que ya sea demasiado tarde. Ahorita puede hacer lo correcto. Gracias. Y no se está pidiendo ninguna otra cosa. Y no estoy hablando por mí, ni para mí. Estoy hablando en defensa de mi hija de 8 años, que está aislada de la sociedad el día de hoy y que las autoridades vaya a la escuela. Pues yo te agradezco mucho tu valor, sobre todo tu temple, y yo creo que no estás haciendo nada que una mamá que ama a su hija no haría. Exacto. Alzar la voz y decir, buscar todos los medios posibles. Con la cara en alto y la frente en alto, no necesito salir leyéndote unas líneas, porque conozco la dolorosa historia de vida que hemos tenido que pasar. No necesito un renglón, un diálogo, un teleprompter, ¿no? Con un speech. Y no necesito decir, háganselo llegar al presidente y al gobernador. Como madre, doy la vida y la daré por mi hija. Y claro que me dio miedo y me temblaban las piernas al pararme ahí enfrente. E intentaron detenerme cuando fui con el presidente. Pero mi amor y mi lucha por mi hija es más grande. Y no me voy a detener, voy a seguir hasta que mi hija esté en un lugar seguro y sea escuchada por un perito especializado en la materia. Pues bueno, pues nuestra parte, pues tienes todo nuestro apoyo. Y yo le pido a ustedes, familia, en su casa, difundan. La verdad es que también a mí me gustaría empaparme un poco más de esto y decirle a la gente, y sí me gustaría acercarme, de la neta, a las autoridades de pueblo a decirles, güey, no puedes agarrar y burocratizar un caso así. Claro. Mire, y yo siempre lo he dicho, ¿por qué se crea la alerta Amber? O sea, ¿cuáles son las raíces de la alerta Amber? Hasta que no pasó algo con la pequeña Amber, hicieron la alerta Amber. O sea, la tuvieron que secuestrar, la tuvieron que matar para que hicieran la alerta Amber. Es que eso, o sea, esto terrible. Si mi hija lo está expresando, si mi hija lo expresó y lo ha venido expresando desde siempre, como les digo, no es un tema que ahorita hay, o sea... Sí, me lo inventé por despecho, porque tengo un problema con este güey. Estoy despechada por el hombre que es violento, que no trabaja, que no da manutención para mi hija. Sí, no tiene sentido. Y hay una serie de cosas ahí por parte de él hacia otros sectores de personas que como ser humano pues dejan mucho que desear. Entonces, pues no va por ahí. Gracias a Dios, no. Bueno, pues te agradezco mucho, Rocío. Muchísimas gracias y ojalá que encuentres la justicia que tu pequeña...
primero Dios, ojalá que sí. Si me permites, te voy a enviar los dictámenes que tengo, donde, por ejemplo, uno que te voy a enviar duró 5 horas más o menos con mi hija, un trabajo largo por parte de la perito especializada, y este dictamen sí está con protocolo, sí hay grabación continua, sin edición ni nada. De hecho, ella me dijo: señora, el protocolo es así, lo que salga, le aviso de una vez que no se puede editar, no se puede cortar, porque estas cintas las analizan en el juzgado. Entonces, esta información que te voy a enviar está grabada, está transcrita y tiene audio también. Perfecto. Entonces te comparto el de su terapeuta, con la que hemos estado en diversas ocasiones. Y cuenta con nosotros para seguir difundiendo cualquier cosa. Sé que te han amenazado, sé que te han hecho hate, sé que las autoridades no han hecho su jale, pero pues la neta, los buenos somos más. Y yo este especial que te voy a hacer, o sea, gracias. Este programa lo voy a sacar normal, pero voy a hacer una pequeña reseña del caso. Y lo voy a estar poniendo en todos mis programas hasta que Luna Sofía le haga justicia a Luna Sofía. Te agradezco mucho. Nada que agradecer, gracias a ti por ser tan valiente. No, gracias a ustedes en verdad por empatizar y por decir, lo está diciendo una niña, o sea, no lo estoy diciendo yo. Desde luego. Escúchenla. Te agradezco y te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por el espacio. Contacto, gracias. It's like a family tree, part of you.